una nueva entrega de esta columna tributaria que realizamos semana a semana aquí en TVCO Noticias. Hoy vamos a estar hablando con Luciana Berna sobre los conceptos básicos, las nociones básicas de facturación. Así que atentos. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Todo bien? Hola, Florencia, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo aquí. Bueno, sí, tal como lo mencionabas, vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de la facturación. En principio existen distintos tipos de comprobantes que se registran operaciones económicas y que dependen del sujeto que intervenga en la operación, es el tipo de comprobante que se utiliza. Si el emisor del comprobante es un responsable inscripto en IVA y el receptor es un consumidor final o un exento, va a emitir un comprobante de tipo B. El comprobante de tipo B tiene la particularidad de que no tiene el IVA discriminado, pero eso no quiere decir que no lo pague. O sea que el IVA, el impuesto al valor agregado, está incluido dentro del valor final de la factura. Si el emisor es un responsable inscripto y el receptor es un monotributista, se deberá usar un comprobante de tipo A con una leyenda que dice receptor del comprobante responsable monotributo. Una factura A, a diferencia de una B, tiene un renglón especial donde se discrimina el valor del impuesto al valor agregado, el IVA, y después tiene un total final de la factura. O sea que aquí el IVA sí tiene un valor distinto, diferenciado, que sumado al costo del producto o del servicio da el valor final. Si el emisor fuera un responsable inscripto y el receptor fuera otro responsable inscripto, hay tres tipos de comprobante que pueden entrar en escena. Sería un comprobante tipo A común, un comprobante tipo A con la leyenda operación sujeta a retención, o un comprobante tipo M. Si el emisor del comprobante es un monotributista o un exento, cualquiera fuera el receptor de ese comprobante, va a ser siempre un comprobante de tipo C. Si se tratara de operaciones de exportación, va a ser un comprobante de tipo E. Y si fuera cuando intervienen turistas extranjeros, son comprobantes de tipo T porque son un régimen especial que están sujetas a determinadas devoluciones de impuestos. Cuando hablábamos de los comprobantes entre responsables inscriptos, la factura A con la leyenda operación sujeta a retención, se refiere a que el que recibe una factura con esta característica están obligados a actuar como agente de retención en IVA o ganancias, ¿no? Y deberán depositarle al emisor del comprobante, en la CBU que él informe, el importe que surja de la diferencia entre el monto total de la factura y la retención practicada. Esto quiere decir que del total de la factura le va a retener, o sea, se va a quedar con el dinero correspondiente a la retención de IVA y de ganancias, que claro que no se lo queda el receptor, sino que lo deposita en la FIP, y a su vez la diferencia de lo que quede se la va a dar al emisor de la factura, o sea, al vendedor sería, depositado en una cuenta. Sí o sí tiene que haber una transacción bancaria que registre esta operación. O sea, el comprador le deposita al vendedor y además le deposita a la FIP. Y entre las dos cosas es el total de la factura. La diferencia entre la factura A que dice con la leyenda operación sujeta a retención y la factura M, que era la tercera opción entre responsables inscriptos, es el monto de la retención, o sea, el importe retenido sería. Cuando se trata de una operación con una factura A con operación sujeta a retención, A con leyenda, conocidas comúnmente, se retiene el 50% del IVA de la operación y el 3% de impuesto a las ganancias. Es una retención, pero no es tan significativa, digamos, a efectos del comercio habitual, del giro habitual de un comerciante. Pero si se trata de una factura M,
En este caso, el importe retenido es la totalidad del IVA, o sea, generalmente el 21% o el 10,5% según la operación de que se trate, y el 6% de impuesto a las ganancias. Esta es una factura o es un tipo de comprobante que impacta de manera más negativa en un giro normal de comercio. ¿Y estos tipos de facturación que nos estás comentando, digo, son accesibles de realizar puntualmente, por ejemplo, por él o la titular de un comercio, de una empresa? La verdad que sí, en principio toda la facturación se hace mediante comprobante electrónico. Hay distintas formas, dentro de los comprobantes electrónicos hay varias formas de hacerlo. Puede hacer la empresa mediante un sistema particular de software, lo puede hacer mediante la página de AFIP, también puede usar controladores fiscales, que son las tiqueteras conocidas, también puede usar talonarios, siempre que alguna de las otras opciones falle. O sea, los talonarios se llaman de resguardo de determinada punto de facturación que por alguna razón ajena al emisor no pudo funcionar. Claramente se puede, o sea, todo el mundo está familiarizado ya con la factura electrónica y los talonarios ya son los casos excepcionales. Bien, Luciana, bueno, muchísimas gracias por este nuevo aporte. Hoy conociendo uno de los temas básicos, ¿no?, del sistema tributario, que es justamente el sistema de facturación, pero que bueno, que también tiene sus detalles a tener en cuenta. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a vos. Y bueno, seguramente nos encontraremos en la próxima edición de esta columna tributaria. Ahora seguimos con más TVK Noticias.